Me llamo Ramón Navarro Catalán. Tengo 73 años, voy a cumplirlos ahora en noviembre. Y soy de un pueblo navarro de Corella. Allí nací, en la familia éramos 7 hermanos. Hace 2 años murió el tercero de cáncer y ahora quedamos los otros 6. Yo me hice sacerdote comboniano y mis demás hermanos y hermanas están todos casados con hijos y tengo 11 sobrinos. Y viven todos en el pueblo, allí en Corella. Mis padres pues eran una familia de agricultores, teníamos ovejas y cabras y campos, y dio la casualidad de que cuando yo tenía unos 8 años o 9, pues los misioneros combonianos llegaron a mi pueblo y construyeron un seminario, un colegio. Entonces, en la población es un pueblo de unos 7.000, 8.000 habitantes, siempre ha estado así. Y el ver por allí a estos curas italianos, los primeros que llegaron fueron italianos, que construían un colegio y que vivían en una caseta allí, en una casa alquilada, y que buscaban juntarse con los chavales, con los pequeños que estábamos por allí, de monaguillos y de estudiantes en las escuelas nacionales, pues era una novedad. Y como los fines de semana nos reunían y nos daban charlas y nos lo pasábamos muy bien con ellos, pues poco a poco fuimos haciendo familiaridad, fuimos estando con ellos, y cuando terminaron de construir el colegio, pues yo me fui a estudiar allí, los primeros años de mi formación. Entonces tenía yo pues 10 años. Y en el pueblo, como a todo el mundo lo conocen por motes, ¿no? La gente se conoce por motes, pues enseguida resulta que estos misioneros que llegaban de allí, de Italia, llevaban una perilla, ¿no? Y nos hacía gracia el verlos por allí con esta perilla, y alguno de ellos iba por ahí con bicicleta, se paseaba por el pueblo, y nos hacía hacer excursiones con él y tal, y enseguida la gente los llamó perillanes. El apodo con que les denominaron fue el de perillanes. ¿Por qué? Porque todos llevaban sus perillas y era gracioso. Mis padres, yo en mi familia siempre he sido una familia muy religiosa. Por parte de mi padre tuve 2 sacerdotes y una monja de convento de clausura, era una salesa, y por parte de mi madre también tenía otras 2 monjas, una benedictina que trabajó muchos años en Australia y otra de clausura que era dominica. Pues entonces mis padres eran muy religiosos, era gente muy sencilla, y a esto pues yo siempre que venían mis tíos y mis tías por allí, pues se hablaba de lo que hacían, de dónde estaban, y claro, a mí dio la casualidad de que mis padres siempre tenían en la cabeza el decir, bueno, pues entre tantos hijos y tanta familia que tenemos, a ver si alguno se hace sacerdote o religioso o se va de monja. Y dio la casualidad de que empecé a estudiar, a seguir mis estudios con estos combonianos que habían llegado allí, y uno de ellos, que era el que más nos trataba, pues venía a nuestras casas. Y yo, aunque entonces no pensaba ni en hacerme cura ni nada, pero
teníamos reuniones, hablábamos, él venía a casa, mis padres le decían, bueno, pues si se hiciese sacerdote a nosotros no nos importaría, nos daría mucha alegría y tal y cual. Entonces yo al principio, como tenía más contacto con mis tíos, pues uno era Agustino y yo pues había pensado irme con él. Pero en estos años de estudios y tal, pues con este comboniano que venía a casa, que era muy amigo mío, que nos ayudaba mucho en el seminario, en el colegio y tal, pues al final me pidió si quería hacerme comboniano, si quería hacerme misionero, y yo le dije, a mí me da igual. Yo, con tal de hacerme sacerdote, me da igual unos que otros. Y entonces él me orientó, y cuando ya tuve unos 18 años, pues me metí en el seminario, seguí los estudios del seminario y me fui, cuando acabé los estudios primarios y antes de la universidad, me fui a Valencia a seguir, a hacer el noviciado de los combonianos y luego la filosofía y la teología en el seminario diocesano. Entonces estudiábamos en el seminario diocesano de Valencia. Allí en la facultad estudié filosofía, estudié teología y cuando terminé los estudios, pues no me pude ordenar de sacerdote porque era demasiado joven. Tenía 23 años y me dijeron, antes de llegar a los 24 no te puedes ordenar, entonces tienes que esperar un año para ser ordenado sacerdote. Y yo dije, pues, como siempre he querido irme a una misión de habla inglesa, voy a pedir que me manden a estudiar inglés y así me preparo y aprovecho. Y pedí que me mandaran a estudiar inglés en Inglaterra y me lo concedieron y allí me fui y estuve un año. Mientras tanto me ordené de diácono y luego, después de aquel año, volví a casa para ordenarme de sacerdote en el 73. Entonces, me ordené de sacerdote y como mis superiores sabían que mi idea era la de irme a un país de habla inglesa, pues habían pensado mandarme a Kenia. Yo había elegido irme a Sudán, porque nuestro fundador, Daniel Comboni, trabajó siempre en Sudán, y entonces para mí el Sudán era la misión a la que quería ir y en la que quería trabajar. Pero claro, en aquellos tiempos, en el 64, fue cuando expulsaron a todos los misioneros del Sudán, y casi todos los combonianos que estaban por allí, que eran bastantes, centenares, se volvieron a sus países de origen, la mayoría eran italianos y alemanes, y entonces algunos fueron mandados aquí a España, que fue cuando vinieron a construir nuestro noviciado en Valencia. Y de ellos había 11 hermanos combonianos y 3 sacerdotes que se dedicaron a construir la casa de Valencia, que era el noviciado. Y en aquellos tiempos, en el 64, 65, empezaron la construcción. Y entonces yo pedí que me mandaran a Kenia. Como ir a Sudán se había puesto casi imposible porque no te daban permisos. El gobierno sudanés había expulsado a todos los misioneros católicos. Pues yo pedí que me mandaran a Kenia. Y los superiores me dijeron, bueno, pues cuando termines los estudios te mandamos a Kenia. Vuelvo de Inglaterra, llego a mi casa y allí, como es natural, estaban los combonianos. Tenían allí su casa, el colegio y el seminario. Y voy allí a visitarles un día y mis compañeros me dicen, oye Ramón, enhorabuena, que te vas a ir a Etiopía. Y yo digo, ¿a Etiopía? ¿Qué va? Me voy a Kenia. Me han dicho que yo he pedido ir a Kenia. Y digo, bueno, dice, no, si no, acabamos de recibir las noticias de que te han destinado a Etiopía. Y dice, llama a los superiores de Roma y verás cómo te dicen que estás destinado allí. Y yo,
pues claro, me quedé un poco así diciendo, bueno, ¿y cómo es esto si no me han dicho nada? Les llamé y me dijeron, mira, sí, es verdad, te hemos destinado a Etiopía porque habíamos destinado a otro compañero tuyo español, ha tenido problemas para ir y entonces hemos pensado que lo sustituyas tú. Si no te importa, y yo dije, a mí no me importa, con tal de irme a misiones, a mí me da igual irme a un sitio que a otro, basta que sea de lengua inglesa. Y entonces me dijeron, pues mira, hemos pensado que te vayas a Etiopía. Entonces yo me quedé por allí un mes y medio, tenía ganas de irme cuanto antes, pero claro, ahora se trataba de pedir los permisos para que me dejaran entrar en Etiopía. Y entonces los permisos eran una tarea tan difícil como ahora. No te los concedían fácilmente. En Etiopía la Iglesia Católica no estaba reconocida como tal. Ha sido siempre reconocida como una ONG y todavía hoy es así. Y entonces teníamos que pedir permisos para entrar como, más que nada, nosotros entrábamos como directores de escuelas y la parte femenina, las monjas y combonianas y otras religiosas que fueran, entraban como enfermeras o como médicos para trabajar en nuestros hospitales, porque como sacerdotes y religiosas no éramos reconocidos. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a pedir los permisos y mientras tanto pues esperaré aquí a que me... Y allí estaba yo en el 73, 74, esperando. Y una de esas tardes que me pongo a ver el telediario y aparece la noticia. El emperador de Etiopía, Haile Selassie, ha sido derrocado y puesto en la cárcel. El ejército lo ha metido en la cárcel. Acusado de ser cómplice de dejar morir a 500.000 de etíopes de hambre. Y yo digo, madre mía, ya no puedo ir a Etiopía, ahora ya se cerrarán todas las fronteras y no darán ya más permisos. Y digo, igual me tengo que cambiar de país, pero bueno, esto era el 13 de septiembre del 74. Y el 30 llegaba yo a Etiopía, el 30 de septiembre. Siempre me acuerdo porque en Corea las fiestas patronales son del 24 al 30 de septiembre. Y yo aquel año tuve que salir el día del patrón, San Miguel, para Madrid, porque al día siguiente cogía el avión para irme a Etiopía. Y entonces, pues claro, yo llegué a Etiopía en esos momentos tan convulsos. Estaba cambiando todo. El emperador acusado de no preocuparse de la gente, los militares que se habían puesto al poder y que acusaron a todo el mundo de no hacer nada por esta gente que estaba muriéndose de hambre. Entonces, cuando yo llegué allí, mis compañeros algunos estaban estudiando la lengua, porque la primera cosa que hacemos los misioneros es estudiar las lenguas locales, las lenguas del país a donde vamos. Y entonces, claro, yo iba allí pues con la idea de quedarme en la capital, en Addis Abeba, a estudiar la lengua, el amárico, y luego pues irme ya a una misión a la que me mandaran. Y otra de esas casualidades que son, digo yo, providenciales, fue que llegué allí y la escuela donde enseñaban a los misioneros y a la gente extranjera que iba a trabajar en Etiopía estaba llena y no había sitio para más estudiantes. La dirigían los protestantes metodistas y yo pues le dije al superior, bueno, si no tengo sitio en la escuela, pues ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? ¿Dónde me pongo a estudiar? Y me dice, bueno, de momento vete a las misiones, das una vuelta por allí y así ves cómo estamos,
cómo trabajamos y qué es lo que hacemos y tal, porque para mí era la primera experiencia misionera. Entonces me fui al sur, a una provincia que se llama Awasa, donde estábamos trabajando los combonianos, y, oh maravilla, quien nos había mandado a esa zona había sido precisamente el emperador, que no era católico, era ortodoxo, cristiano ortodoxo. ¿Cuál era su idea? Pues era la de que los católicos frenásemos el avance de los musulmanes, porque los musulmanes venían de la parte de Somalia, de la parte de Sudán, y invadían el país católico, cristiano por excelencia de África, que era Etiopía. Entonces nosotros habíamos ido para allá, con el permiso del emperador no habíamos encontrado ninguna dificultad para establecernos y esto. Y entonces yo, en aquel entonces, nosotros, los primeros misioneros combonianos que llegaron allí, llevaban unos 14 años, desde que habían entrado y se habían empezado a preocupar de trabajar allí. Yo fui, entonces teníamos unas 6 o 7 misiones habría abiertas ya. Y me fui por todas ellas. Para mí aquello era todo nuevo, pero la primera impresión que me llevé fue la de que Etiopía era un vergel, era un paraíso. Porque oír hablar de hambrunas, de sequías, de calamidades, Etiopía me parecía a mí que era lo último a lo que se podía uno encomendar. Y llegar allí y encontrarte un paisaje verdísimo, porque claro, era el momento casi al final de las lluvias, y ver todo verde, ver la cantidad de fruta que había, la cantidad de ganado, y todo tan... parecía un paraíso aquello. Y yo dije, que pueda ser esto Etiopía, no me lo creo. Con lo que he oído hablar de Etiopía en la televisión y eso, no sé, no me hacía idea. Pues nada, claro, la mayor dificultad entonces eran los viajes, el moverse, porque no había carreteras, no había nada. Entonces aproveché que había un hermano comboniano allí, italiano, que se encargaba de llevar el material a las misiones, porque entonces eran los momentos en los que estábamos construyendo escuelas, estábamos construyendo nuevas misiones, se construían puestos de clínicas y esto. Y claro, había necesidad de llevar todo el material a las distintas misiones. El material se compraba en Addis Abeba porque no había otro sitio donde te lo proporcionasen. Y entonces este se encargaba con un camión de llevar las cosas a todas las misiones. Y estaba allí en Awasa y me dice, ¿te vienes conmigo a Ramo? Una misión que estaba a 200 kilómetros de Awasa. Y le digo, bueno, yo me voy, venga, mañana nos vamos, cuando quieras nos vamos. Cargamos el camión con todas las provisiones. En aquel momento cargamos, yo qué sé, unas 40 o 50 bancos de escuela, de estos pupitres, que habían hecho allí en Awasa. Había un carpintero allí y los hacía. Y me dice, tú no tengas miedo, que a lo mejor el camión no nos lleva hasta el sitio, pero bueno, nos vamos. Mañana por la mañana temprano salimos. A las 9 de la noche llegábamos a la misión, 200 kilómetros. Y cada río que pasábamos, cada riachuelo, cada manantial, nos teníamos que parar porque el camión perdía agua del radiador y teníamos que tener cuidado de que no se quemara. Bueno, pues llegamos allí y nada, nos recibió el otro que estaba ahí, el otro misionero que estaba allí. Estaban construyendo la escuela. Tenían 2 clases ya iniciadas y estaban construyendo las otras clases. Y nosotros vivíamos en una caseta allí de barro y paja, y a los 2 días de estar allí, el padre que estaba allí me dice, Ramón, hoy nos hemos quedado sin agua, si quieres lavarte tienes que bajar al río y ahí te lavas y coges una garrafa de agua y la subes. Y estaba
el río estaba muy abajo, ¿no? Pendiente abajo. Y yo, claro, yo me fui allí, el primer día pues me lavé, me afeité y todo en el río, y me cogí el agua, la garrafa de agua y me la subí para arriba. Y esto haciéndolo una semana y otra, al final me dije, yo aquí no me afeito ya, ya no me lavo más, y me dejé crecer la barba. Pues bueno, pues allí estuve viendo lo que se hacía. La gente era muy sencilla, vivía muy naturalmente en sus cabañas de paja y barro. Había 2 o 3 caminos por allí, que entonces todavía eran las últimas lluvias, y algunos caminos estaban muy mojados, muy embarrados, y no se podía uno ni mover con los coches. Entonces teníamos una moto, y con la moto íbamos por todos los sitios más o menos cuando podíamos. Luego había momentos en que tenías que pararte para limpiar la moto del barro, porque se embarraba y no podía moverse las ruedas y eso. Pero bueno, allí estuve 1 mes y medio. Pues bueno, entonces me dicen, vete a Gondar a estudiar el amárico, a estudiar la lengua. Y yo cogí, y había un hermano italiano, que entonces Etiopía y Eritrea eran la misma nación. Ahora se han dividido y son 2 naciones distintas. Entonces eran la misma. Y los combonianos trabajaban en Eritrea, y allí tenían lo que llamaban ellos el Comboni College, que era como una universidad católica, la mejor escuela que había entonces en Eritrea, que había sido visitada muchas veces por el emperador, y donde habían trabajado y seguían trabajando muchos combonianos. Pero la mayoría de la gente que estudiaba eran ortodoxos o musulmanes, porque allí había mucha gente árabe. Entonces él, en el verano, cuando las escuelas estaban cerradas, cuando el Comboni estaba cerrado, pues se venía al sur a dar una mano en la construcción. Era un constructor, y entonces daba una mano en las misiones del sur. Y cuando se enteró de que yo me iba hacia Gondar, que era mitad de camino entre Addis Abeba y Asmara, me dice, Ramón, vente conmigo a Gondar, que yo me voy a Eritrea, y nos vamos los 2 juntos en autobús. Y yo le dije, oye, por favor, no me hables de ir en autobús, porque eso es imposible. Yo entonces había ido de Addis Abeba a Ouassa en autobús, y mi cabeza se había puesto como un tambor. Aquello me pareció, el autobús estaba lleno de gente, todos iban cubiertos con sus chilabas y sus cosas, como si fuesen, yo qué sé. Entonces me imaginaba yo que aquello era algo extrañísimo para mí, ver a aquella gente vestir de esa manera. Y luego ver que el conductor cada 2 por 3 se paraba a saludar a la gente que subía, que bajaba. Y yo decía, pero este autobús no llega nunca a su destino. Y le dije, no, yo no voy en autobús, yo me voy en avión, y luego tú, si quieres, vente conmigo, y luego ya sigues en autobús lo que te quede. Y al final lo convencí y hicimos eso. Nos fuimos en avión hasta Gondar, son 700 kilómetros de Addis Abeba, y él luego siguió otros 500 o más hasta Asmara, donde él vivía. Entonces yo llegué allí, en Gondar teníamos una escuela, y allí estaba un comboniano solo, con 4 monjas combonianas que enseñaban en la escuela y en la guardería que había allí. Y el padre que estaba allí era el director de la escuela. Yo llegué allí y le digo, me tendrás que buscar un profesor que me enseñe la gramática, y para aprender la lengua y eso iré a la escuela de los chavales pequeños a oír y oír hablar, ¿no? Y me dice, pues sí, te voy a buscar un maestro que te dé clases de gramática, y otro con el que puedas hacer diálogo, ¿no?, de la lengua. Bueno, entonces me puse allí
a empezar a estudiar con estos dos chavales. El de la gramática, pues todavía me aclaraba porque sabía un poco de inglés. Y yo entonces tenía que traducir del inglés al amárico porque no tenía ni idea. El otro no sabía nada. El chaval con el que tenía que hablar no sabía nada de inglés. Y yo me iba con él hablándole en inglés y él hablándome todo el tiempo en amárico. Bueno, en algo nos entendíamos. Y yo le decía, oye, venga, los días que no haya clases, me llevas a tu pueblo o me llevas a visitar las aldeas por ahí, que yo quiero ver a la gente, cómo vive. Y bueno, y entonces, claro, poco a poco nos fuimos enterando y un día le digo, oye, pero aquí en Etiopía la gente cuando trabaja. Y se quedó así diciendo, cuando trabaja, ¿por qué lo dices? Y digo, porque cada vez que vienes a verme, me dices, hoy nos vamos a tal sitio, porque es la fiesta de San Miguel. Al día siguiente vuelves y me dices, hoy nos vamos a tal otro pueblo donde es la fiesta de San Gabriel. Y digo, y todos los días hay una fiesta u otra en todos los sitios. Y dice, pues para que sepas, en el calendario copto ortodoxo, al mes hay 26 días de fiesta. O sea que todos los días prácticamente son fiesta, en una aldea o en otra. San Miguel, San Gabriel, San Pantaleón, San esto, todos los santos posibles. Y yo le decía, ¿y cuándo trabaja la gente? Bueno. En aquellos tiempos empezó también la guerra con Eritrea, porque los eritreos siempre habían querido independizarse. Y mientras estaba en Gondar fue aquello. Llegó la noticia un día de que Etiopía había declarado la guerra a Eritrea. Entonces pasaban los aviones por encima a bombardear Eritrea, ¿no? Y nosotros nos quedamos allí en Gondar, completamente cercados, sin nada. No llegaba comida, no llegaba gasolina, no llegaba nada. O sea que estuvimos en casa completamente cercados. Y comíamos pues casi siempre patatas y huevos, que era lo único que había. El que estaba conmigo se fue de vacaciones, en el verano aquel, y yo me quedé allí sin saber la lengua, estudiándola. Y yo le dije, bueno, si te vas, por lo menos déjame el dinero para pagar a los maestros, porque si no, ¿qué hago yo aquí? Si vienen los maestros y no tengo dinero. No te preocupes, ya te lo mandarán de Addis Abeba. Se cerró la frontera y todo, y allí no había dinero, no había nada. Entonces, los maestros venían y yo les decía, esperar un poco que se abran las cosas y que puedan funcionar los bancos, y es un poco lo que está pasando ahora. Bueno, aquello pasó y la guerra de Eritrea se enconó, siguió durante años y años y años, hasta que al final los guerrilleros tomaron Addis Abeba y este señor Mengistu tuvo que escaparse y ahora vive en Zimbabue, exiliado. El caso es que otra cosa curiosa de aquellos tiempos fue el que, claro, habiendo cambiado de régimen político, los militares estaban en el poder y, claro, querían deshacerse de toda la jerga política que estaba con el emperador. Al emperador lo habían retirado, lo habían puesto en la cárcel, pero quedaban todos los jefecillos y jefazos que tenía él en todo el país. Y entonces estos militares, pues cada día salían con una ley nueva y todo eran nacionalizaciones. Hoy las proclamaciones las hacían siempre hacia las 7, las 8 de la tarde, que era la hora de las noticias, y en la radio aparecía el señor militar que se pone con la música y decía, hoy se nacionalizan todas las fábricas de tal y cual. Al día siguiente, hoy
se han metido en la cárcel a tantos generales del ejército etíope que estaban de acuerdo con el emperador y que hoy se nacionalizan las escuelas. Y yo decía, las escuelas, yo he venido aquí como maestro. Digo, como nacionalicen las escuelas, ¿qué hago yo aquí estudiando amárico si mañana me van a mandar a la calle, me van a mandar a mi país? Pero bueno, al final siempre acababan con la coletilla. Esta ley que se ha proclamado hoy no tiene en cuenta a las escuelas católicas, no tiene en cuenta a la Iglesia Católica, no tiene en cuenta a los misioneros, tal. Y yo decía, pues nos hemos librado, adelante, pero mi idea era, y mañana que van a proclamar, a ver, ¿para qué me voy a esforzar yo? Que es una lengua dificilísima, el amárico. ¿Para qué me voy a cansar yo estudiando esto si no me va a servir para nada? Bueno, pero cada día con esa coletilla seguíamos adelante. Y nuestra escuela pues iba funcionando, los maestros llegaban allí y bueno, una noche anuncian que han matado a 60 militares generales del ejército, 60 de un golpe. Y luego ya empezó lo que llamaron ellos el terror rojo. Aquello fue una cosa, unos años, el terror rojo quería decir que había que deshacerse de todos los que estuviesen de acuerdo con el emperador, y allí se metía todo el mundo, como ahora cuando dicen se ha proclamado la ley antiterrorista, a todos los que cogen son terroristas, si quieren deshacerse de ellos no tienen ningún problema. Entonces lo que hacían era cogían a todas estas gentes, la gente que se les oponía, que les criticaba, sobre todo los jóvenes, entonces iban por sus casas, los sacaban y se los cargaban. Y las veces que me tocó a mí estar en Addis Abeba en los años estos, durante la revolución, pues todas las noches se oían disparos, mataban a la gente y a la mañana siguiente, si tú dabas vueltas por las calles, te encontrabas los cadáveres en las plazas, porque los ponían allí adrede para que la gente los viese y así se olvidasen de... Y claro, aquello era el terror rojo que llamaban, era como el sistema comunista. Estabas espiado por cualquiera. Yo entonces ya me había vuelto a la misión y estaba trabajando ya en una misión, en Awassa, cerca de Awassa. Allí teníamos la escuela, teníamos la clínica y estábamos 2 combonianos y 4 monjas combonianas también. Ellas trabajaban en la clínica y nosotros en las escuelas y en las aldeas vecinas donde la gente nos llamaba para que fuésemos a abrir una escuela, a abrir una clínica, porque entonces veían lo que hacíamos y se pasaban las voces, ¿no? Pues han llegado estos extranjeros que hacen esto, que hacen lo otro, que abren escuelas. Pero mi primer choque con la realidad aquella fue el ver que la gente no iba a la escuela. El primer año de estar allí cerré 25 escuelas. Teníamos abiertas unas 40. Y al empezar, yo llegué allí en octubre del 75 y el que estaba allí conmigo me dice: Ramón, a lo mejor vamos a tener que cerrar las escuelas este año porque hay poquísimos chicos, poquísimos alumnos. Cógete la moto, vete a cada aldea y diles a los maestros y a las autoridades locales que como no vengan los niños a la escuela y como no los manden, vamos a tener que cerrarlas, porque no vamos a tener que pagar a los maestros para que no enseñen. Ni que decir que las mujeres, las chicas, no se veían por ningún sitio en la escuela, eran todos chavales. Y cuando íbamos allí a hablar con las autoridades, nos decían: es que nuestra gente no está acostumbrada a mandar a sus hijos a la escuela.
tienen que ir detrás de los ganados y tienen que cuidar de las vacas y tienen que cuidar de las cabras y los niños pequeños tienen que estar en casa trabajando y ayudando a su madre a traer agua, a carrear leña. Y pues lo que me tocó hacer fue eso. Primero ir a avisar a esta gente y a los 2 meses o así ir a cerrar las escuelas. A decirles a los maestros, oye, hoy acabamos la escuela porque ya ves que no hay más que 10 o 12 chavales y un día no te vas a encontrar con nadie, te vas a encontrar solo. Pues ese fue el primer choque que me llevé. Luego, otro choque fue el encontrarme con la gente como vestían, ¿no? Entonces vestían todavía con pieles de vaca. Una piel de vaca enorme que embadurnaban con mantequilla para que no se la comiesen los bichos. Te puedes imaginar cuando la gente venía a la iglesia, cuando la gente venía a la escuela, el olor que daba aquello. Y bueno, eso te vas acostumbrando. Pero claro, ver aquello y ver que la gente no tenía ningún interés por aprender y pues fue una cosa muy difícil. Los maestros de vez en cuando faltaban a las clases, preguntaban y alguno te decía, lo han metido en la cárcel. Y digo, ¿y qué han hecho? Y dice, nada, les han acusado de que favorecen a la gente que no quiere el gobierno y los han metido en la cárcel. Y les pegaban fuerte, ¿no? Pero claro, era un sistema para mí era el sistema comunista, o sea que nos sentíamos controlados completamente. Pero claro, a nosotros nos dejaban trabajar porque sabían que no nos metíamos en política y como mucho pues podíamos hablar en contra de lo que estaba pasando, pero con cuidado, porque claro, a mí entonces, luego hubo momentos en que esto llegaba a ser y no se podía tolerar, ¿no? Entonces nosotros intentábamos que la Iglesia, los obispos dijeran algo, pero claro, allí somos minorías, actualmente no somos ni el 1% de católicos en el país, un país que tiene, ya ahora hablan de más de 110 millones de habitantes. Entonces los obispos tenían miedo, claro, porque ya éramos pocos y el gobierno era anti-iglesia y anti todo, ¿no? Y cuando alguien intentaba criticar un poco, pues el entonces gobernador, el jefe de la nación, que era un militar, Mengistu se llamaba, respondía, también Moisés cuando liberó a Israel se cargó a mucha gente. Y con eso ya, pues te quedabas. Estuve 9 años. Al principio volvíamos a casa nosotros cada 6 años. O sea que me pasé allí casi 7 años sin volver a casa. Pues cuando volví a casa no conocía a nadie. Me parecía que España era un país completamente fuera de mis ideas y de mis convicciones y tal. Luego he estado allí muchos años, aprendí la lengua sidamo y ahora estoy trabajando entre los oromo, y he aprendido la lengua oromo y me he movido siempre en esa zona, en la zona del sur de Etiopía, en la diócesis de Awasa. Awasa es la capital, como si dijéramos Pamplona de Navarra, ¿no? Y nosotros estamos allí trabajando, pues como siempre, en la misión. Nosotros tenemos una escuela, una clínica pequeña, donde normalmente las hermanas son las que la dirigen, y luego tenemos la iglesia, las casas de misioneros y misioneras, y un centro donde reunimos a los catequistas, a la gente que viene a hacer reuniones y que viene a visitarnos y esto, porque tenemos que tener programas de formación para la gente, ¿no? Entonces, nosotros dependemos siempre del gobierno y nuestras escuelas
están siempre bajo la autoridad del gobierno. Nosotros lo único que tenemos que hacer es dirigirlas y procurar que aquello funcione. Y de hecho, las escuelas funcionan porque estamos nosotros. Las escuelas las tenemos que pagar nosotros, los maestros. Y en algunas, donde hay maestros pagados por el gobierno, pues nosotros tenemos que preocuparnos de que aquello funcione, de que no falte el material, de que haya libros, de que haya lo que se necesita, porque el gobierno te dice, tú eres una ONG, arréglate. Nosotros nos enteramos solamente de las escuelas del gobierno, de nuestras escuelas. Pero cuando vienen a hacerte la inspección, miran hasta si tiene una pata la silla o la mesa. Y te dicen, esta silla la tienes que cambiar porque está rota, porque está mal, porque está... Y tú vas a las escuelas del gobierno y ahí no tienen ni sillas, ni mesas, ni Dios que la ha visto, ¿no? Pero estamos en esa situación y normalmente tenemos mucha paciencia. Conocemos a la gente y yo que he estado ya años por allí, pues ellos van cambiando, ¿no? Las autoridades locales y de las escuelas, de la sanidad y todo eso van cambiando. Y yo que llevo allí muchos años, cuando llegan a hacer estas inspecciones o llegan a poner orden porque los maestros no estudian, no enseñan, o porque no vienen, o porque no cumplen, o por lo que sea, y vamos nosotros a decirles, oye, que no tenemos maestros para enseñar las materias, mandarnos alguno, o darnos algo, o decirles a los que están que trabajen. Pues vienen allí y te piden el oro y el moro, ¿no? Y ellos hablan, y fulanito cuando estaba aquí, el padre tal, y cuando estaba aquí la hermana tal, entonces sí que las cosas funcionaban, entonces sí que nos daban esto y nos hacían lo otro, y yo me callo y digo, pero si entonces estaba yo contigo y ahora ya no me conoces. Y yo sé bien lo que hacíamos y lo que nos dejábamos de hacer, ¿no? Pero bueno, estamos en ese plan y mientras nos dejen trabajar nosotros estamos contentos. Porque nuestra tarea es ahora la de formar a la gente. En estos años, la gente me pregunta por aquí, ¿no? Si noto algún cambio, si aquello progresa, si aquello avanza, si la gente se encuentra mejor y tal, ¿qué hacemos allí? Y yo les digo, pues avanzar es muy difícil, se requiere tiempo, pero la gente está deseando instruirse, deseando conocer más cosas y sobre todo deseando vivir mejor. Y entonces, nosotros ahora ¿qué hacemos? Nos dedicamos a formar a la gente. Hemos exigido que nuestros catequistas, por ejemplo, pues sean gente que por lo menos haya hecho los estudios hasta la universidad. Porque allí, al principio, no había nadie, como te he dicho, no había escuelas, no había estudiantes, no había nada. Ahora las escuelas están llenísimas. Podemos decir que casi no hay gente que no vaya a la escuela, aunque siempre hay algún número de gente, y sobre todo las chicas ahora están muy... El problema que tenemos ahora es que en estos últimos años, cuando el régimen comunista aquel de Mengistu cayó, pues el país se quiso democratizar y quisieron dar relieve a las etnias, que hay infinidad de etnias en Etiopía, más de 80, cada una con su lengua, con sus costumbres, con su modo de vida, con sus tradiciones. Y entonces, poco a poco, queriendo darles el valor a estas tradiciones, a estas culturas, lo que han hecho es dividir a la población. La lengua, ya no hay una lengua oficial. Cada tribu, cada etnia tiene su lengua. Y así como antes el amárico, que era la lengua de quienes mandaban en el país, era la lengua oficial con la que se entendía todo el mundo y la que se estudiaba en las escuelas, ahora eso ya no pasa.
El amárico, por parte de algunas etnias que son mayoritarias en el país, lo odian. Y entonces no quieren oír hablar de él. Y estudian en las escuelas, en sus propias escuelas, estudian la lengua de ellos. ¿Qué pasa? Que hay algunas etnias, como por ejemplo donde estoy trabajando yo, el Sidam, que son pues 4 o 5 millones de habitantes. Si ellos no estudian la lengua oficial, si estudian solamente su lengua, se quedan encerrados en su provincia, salen de allí y no saben hablar con los otros, no saben entenderse. El inglés, queriendo ser una lengua oficial, muy poca gente lo habla. ¿Por qué? Porque no lo usan, en sus casas no lo usan, y cuando tú no usas una lengua, no la sabes. En las oficinas gubernamentales te puedes entender, hacer entender con el inglés, pero si no sabes una lengua oficial, pues el país se desmembra. Y lo que está pasando ahora, actualmente, es que los conflictos étnicos cada vez están aumentando y el país se está disgregando. Les han imbuido la idea de que cada uno tiene que vivir en su zona, en su país, en su región, y entonces, ¿qué hacen? Cuando surge algún conflicto, alguna cosa, enseguida te dicen, tú no eres de los nuestros, venga, fuera de aquí. Y ha habido momentos en los que a la gente no la han tocado, pero les han quemado las casas, les han quemado el ganado, las cosechas, y claro, para que se fueran. Y pasaban delante de nuestra misión, y nosotros no sabíamos qué hacer, porque yo salía a la puerta y veía a esta gente que pasaba, y preguntaba a los que estaban viendo, ¿y estos de dónde vienen? Pues vienen de tal sitio. Y digo, ¿y a dónde van? Y dice, a la ciudad, y allí los meten en una escuela, en su zona, y luego con autobuses los mandan a donde viven sus familias o a donde vive su tribu. Y digo, ¿y quiénes son los que están organizando todo esto? Se callaban, ¿no? Porque eran de la tribu que estaba contra de ellos. Pero luego, a escondidas te decían, ¿has visto a aquel que se estaba riendo, que estaba tal? Él es uno de los que los está echando, que está empujando a los demás para que los echen. Y yo decía, bueno, sobre todo las hermanas de la clínica me preguntaban, ¿y qué hacemos? ¿No podíamos dar algo de comer, alguna cosa? Porque se les ve que iban los críos detrás de los padres que no podían caminar, y algunos iban en brazos. Se iban con los 4 chismes que tenían y escapaban de sus casas porque les habían quemado la casa. Entonces, esto sigue igual en todo el país. Y hoy día es en nuestra misión, mañana es a 1000 kilómetros, al otro día es en otro sitio, porque la gente está en contra del gobierno, y entonces, como el gobierno ha promocionado todas estas culturas y todas estas etnias, pues ellos lo que hacen es, esto es nuestro y los demás tienen que ir. Y siempre han vivido juntos. Y hay gente que es de una tribu y de otra que están casados, que tienen hijos y que son de todos. Y entonces dices, bueno, ¿y cómo se arregla esto? Y lo peor para mí era el ver que a esta gente que se escapaba, porque no eran de la tribu esa, el gobierno cogía y se los llevaba más lejos aún. En vez de intentar hacer las paces o procurar que la gente volviese a sus casas, no, se los llevaba a otro sitio y ya. Y yo decía, pero esto no es forma de arreglar las cosas, ¿no? Y los conflictos no se arreglan de esa manera. Se ha intentado por parte de la Iglesia, por parte del gobierno, hacer de estas reuniones con los ancianos, porque en estos países pues, los ancianos tienen todavía una cierta influencia, pero cada vez es menor. Y entonces el gobierno no está interesado, para mí no está interesado en que haya paz y que se solucione todo esto. Y entonces la gente pues, va a su aire y cada uno, de vez en cuando tú te encuentras a gente que te dice, ayer estuvieron por aquí los soldados y han matado a tantas personas. Y dice, eran guerrilleros. Entonces, claro, cuando son gente que es de cerca de tu pueblo, la gente la ves llorar y la ves hacer el funeral
Y cuando les preguntan, ¿y dónde está el cuerpo? Ah, no nos lo han dado. No sabemos nada, nos han dicho que ha muerto y se acabó. Y entonces la gente vive en una tensión enorme y miedo. Tiene miedo porque la persona que está a tu lado te puede trastornar la vida, ¿no? Los Oromo es la tribu en la que estoy yo, trabajando. Es una tribu que tiene casi unos 40 millones de habitantes, que son casi la mitad de Etiopía. Y han sido siempre subyugados. Y ellos se han considerado siempre como dejados en segundo plano, ¿no? Entonces ahora, cuando les han dado la posibilidad de hacer de lo suyo lo más importante, pues se han reivindicado y se quieren reivindicar y quieren el poder en Etiopía, porque nosotros somos los mayores, somos mayoritarios y siempre hemos estado bajo el dominio de los Amara y hablábamos siempre la lengua de ellos y ahora nosotros queremos hablar nuestra lengua y queremos tener el poder, que es lo que quieren, aunque no lo digan así abiertamente, pero es eso. Y entonces el primer ministro actual es Oromo, el Nobel, que nos ha salido rana, a mi modo de ver. Nunca se debería dar un premio Nobel a un político. Porque fíjate tú que ahora el señor este llegó suplantando al que estaba anteriormente porque la gente no lo podía ver y cada día había manifestaciones y cada día se quemaban camiones y mataban a la gente porque llegó el momento en que Etiopía se había desmembrado y cada uno campaba a su aire. Entonces aquel dimitió y llegó este que fue impuesto por su camarilla. Él no quería, pero sus amigos y esto lo pusieron allí y él aceptó, al final aceptó. Lo primero que hizo fue, yo llego aquí con esto de demócrata, entonces vamos a liberar a los prisioneros que están en la cárcel, a los prisioneros políticos, vamos a permitir que cada etnia y cada grupo se viva según sus culturas, revaloricen su lengua, hagan lo que les da la gana. Pero luego, ¿qué? Llamó a los jefes, a los contrarios al régimen, que estaban en el extranjero, prometiéndoles que les iba a dar libertad, que iban a hacer las cosas democráticamente, que les iban a... ¿Y qué pasó? Que estos volvieron, llegaron allí, en los primeros tiempos estuvieron un poco a ver qué pasaba, y cuando se dieron cuenta de que aquello no cambiaba y de que este cada vez se hacía más dictador, pues empezaron a criticarlo, empezaron a mover a la gente que tiene armas, ¿no? Entonces, cada 2 por 3 armaban una. Hasta que, ¿qué hizo? Lo metió en la cárcel. Entonces, se volvió a lo de antes. Si los prisioneros políticos de los regímenes anteriores habían sido puestos en la cárcel o los habían matado, ahora los tiene en la cárcel. ¿Y qué pasa? Que los únicos que le han respondido han sido los que hasta hace poco gobernaban con él, los que gobernaban con él, que eran tigrinos, gente que vivían en el norte y que eran los que gobernaban el país desde hace 30 años. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha visto que con estos no puede y se los está quitando de en medio. Y para quitárselos de en medio, ¿qué es lo que hizo? Hacer la paz con Eritrea, ¿no? Y por eso le dieron el premio Nobel, por hacer la paz con Eritrea. ¿Y para qué lo hizo? Para deshacerse de estos, cogerlos en medio y quitárselos de... Porque ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando no ha declarado la guerra, pero ha ido allí a bombardear Tigray, ¿y qué ha pasado? Que los eritreos, el ejército eritreo se ha metido allí a ayudarles. Son los que han causado todas estas hambrunas de las que se está hablando ahora, que ellos no reconocen, pero están impidiendo a la vez mandar ayuda humanitaria, alegando que
en los convoyes de ayuda humanitaria meten armas, pero es todo una farsa. No quieren que esta gente pueda vivir en paz, quieren deshacerse de ellos. Ese es el premio Nobel. Entonces ahora, yo cuando me vine hace unos meses, la guerra esta estaba declarada. Cuando llegué aquí, la declararon en noviembre del año pasado, ya es hace un año ya casi que están guerreando. Aquellos consiguieron escapar a las montañas y de buenas a primeras oí que el ejército se había retirado de aquella provincia. O sea que los atacaron, se quedaron allí unos meses y luego de pronto oigo que se habían retirado del Tigray. Y digo, qué cosa más rara, no lo entendía. Digo, ¿cómo el ejército etíope se retira de allí? Nunca lo he entendido y no sé lo que ha pasado. Pero ahora, ¿qué es lo que ha hecho este? Ha llamado a toda la gente de Etiopía a las armas. Y entonces está reclutando gente de todo el país. ¿Para qué? Para mandarlos a guerrear allí. En 15 días los entrenan y los mandan. Y esto me recuerda a lo que hacían hace años, cuando mandaban a la gente a luchar contra Eritrea. Llevaban a nuestra gente, que no saben lo que es un fusil, que no saben lo que es una bomba. Y cuando volvían, les preguntaba, ¿qué ha pasado? ¿Dónde has estado? Estaba allí en Eritrea. Y digo, ¿y qué has visto? Ponía unos ojos, agujeros enormes, caían las bombas. No sabían lo que era. Allí murieron a millares. Y los que pudieron regresar, pues te contaban cosas que dicen, esto es pobre gente, ¿dónde la han mandado y dónde han vivido? Y ahora están haciendo lo mismo, van a hacer lo mismo. Entonces, si hasta ahora, en las zonas donde no hay guerra, prácticamente la cosa estaba tranquila, ahora ya no es así porque cada 2 por 3 te llamarán agentes de tu pueblo y los jóvenes tendrán que irse y no saben a dónde van, los cogen y los mandan sin saber a dónde van. Y yo lo que digo es que, claro, esto ya me lo sé de memoria, basta que les des un uniforme, unas botas y un fusil y con comida asegurada pues se van todo el mundo. Y se van solamente los pobres, los que no pueden pagar. Porque los que pagan dan dinero a los que tienen que mandar a la gente y se quedan en casa y mandan a los que no tienen dinero. Y entonces eso es lo que está pasando ahora, otra vez. Si ya lo tuvimos hace 30 años, ahora está igual. Y este tío, pues, con el Premio Nobel de la Paz. Llevamos ya un año y pico y por lo que pude ver, al principio no nos llegó así tan en tromba como aquí en Europa, ¿no? Cuando empezó a hablarse del virus, la gente oía en las ciudades que había llegado este virus, se les daba lecciones de cuáles eran los síntomas con los que podían aclararse y se les pedía que acudieran a los sitios, a las clínicas o a los hospitales para decir que pensaban que tenían el virus, que el virus había tal. Esto lo anunciaban por los micrófonos altavoces en las grandes ciudades, ¿no? Y la gente, pues al principio se lo tomó bastante en serio. Lo que pasa que no había ni mascarillas, no había nada. Entonces, hasta que nosotros, nuestras monjas y la gente que trabajaba en nuestras escuelas y eso, empezaron a hacer mascarillas y cosas con las que protegerse en un primer momento, pues allí la cosa no se supo nada de lo que había, porque tampoco hacían tests. Yo siempre recuerdo que fuimos una vez,
íbamos una vez mi compañero y yo a Guasa y en la carretera nos pararon los sanitarios que tenían una maquinilla de estas de medir la temperatura. Y nosotros, claro, llevábamos nuestras mascarillas puestas, y íbamos 2 en el coche. A mí me lo hicieron 36. Se lo hacen a mi compañero 38,5. Ponte allí en la otra parte de la carretera y no te juntes a la gente. ¿Cómo es que has viajado con esta temperatura? Y cuando ya el señor se cayó, yo le dije, oye, pero mira a ver si por casualidad es el aparato que no funciona. Miró así, y a los 5 minutos fue otra vez a tomarle la temperatura y entonces tenía 35 ya, ¿no? Y digo, este es el aparato que no funciona. Bueno, y nos dejaron marchar. No se sabe lo que hay, porque lo que sí sé es que un compañero salesiano que vive a 100 kilómetros de donde yo estoy, un día me dijo que tenía el virus. Tenía los síntomas, se encontraba mal y fue al hospital de la ciudad. Allí había un médico que le dijo, parece ser que tú tienes los síntomas. Mira, ¿ves este pabellón aquí? Está preparado para los enfermos de COVID. Y estaba vacío, completamente vacío. Y dice, por el momento no hemos tenido casos, pero lo hemos preparado. Y les preguntó, ¿vosotros tenéis oxígeno? Y el médico les dijo, nosotros tenemos aquí 2 bombonas de oxígeno, pero ni medicinas ni nada. O sea que el día que esto es... Y entonces ellos le pidieron que les dejase llevar al enfermo a casa. Y él les dijo, si me prometéis que lo vais a tener aislado y que no va a estar en contacto con la gente, yo lo dejo, porque aquí, si vosotros podéis agenciaros un poco de oxígeno o medicinas o lo que sea, pues estará siempre mejor. Y entonces se lo llevaron a casa y ha estado 3 meses que casi se moría. Ellos encontraron una bombona de oxígeno que tenían en su hospital, en su clínica, lo han estado curando y cuando yo pasé a verlo antes de venir, mientras me venía, pues me dijo, Ramón, mira, hoy ha sido el primer día que me he levantado y he podido dar una vuelta alrededor de este pasillo y el primer día que he podido ducharme. Y yo le dije, bueno, ánimo, no te preocupes. Y dice, sí, sí, pero no se lo deseo a nadie. Y el hombre está todavía vivo. La gente, cuando yo me venía, aquel pabellón que estaba vacío estaba lleno. Y los médicos me dijeron, hay mucha gente que viene de tu zona, de donde vienes, que no llega al hospital. Y aunque llegaran, no íbamos a poder hacer nada. Estadísticas no hay. Las que te dan desde Addis Abeba, ahora he leído que han muerto 5.000 en Etiopía. O sea que, y han cogido el virus 2 millones o algo así. Pero no te puedes fiar porque no hay estadísticas y no hay nada. Pero la gente tampoco está preocupada. Bueno, allí las canciones son muy extrañas, muy raras, porque la tradición copta ortodoxa, las canciones son muy repetitivas y los tonos no tienen nada que ver con los nuestros. Ahora las canciones que hacen los coros católicos, los coros protestantes y eso, pues tienen mucho más movimiento y mucha más aceptación a nuestros oídos, pero en la Iglesia ortodoxa son muy difíciles de seguir, ¿no? Pero nosotros ahora en nuestras celebraciones tenemos cantos, como por aquí, con los organillos, con los tambores, pues la capacidad que tiene esta gente de sufrir, la paciencia que tiene y la aceptación. Son gente muy resignada. Pues
Sí, Garram se llama, que es un señor con el que me encontré la primera vez que fui a verle a su casa. Estaba enfermo, tenía la sífilis y el hombre estaba resignadísimo. Cuando vio que llegaba un blanco a su casa, se olvidó de todo y le dijo a su mujer: atiende al blanco este que ha venido a verme y tal, dale de comer, dale de tal. Aquello me quedó muy grabado. Son gente que aprecia muchísimo el contacto con el misionero con el que va allí a verles. Yo sabía que el rato que pasaba con ellos, al día siguiente o al domingo siguiente, ellos venían a pasarlo conmigo en la iglesia. Una comida, la enjera, enjera en wet, que es la comida que hacen ellos, los amara, los bulli oromo no, que es una tarta así que hacen con harina de un grano que llaman tief, que la hacen fermentar y luego la tuestan, y encima de eso pues te ponen el pollo o carne de gallina picante con todas las especies y un poco de patatas, un poco de verdura, y eso lo comen con la mano. Y la muestra de aprecio que hacen para el huésped es darles de comer en la boca. Hombre, un lugar imprescindible, así fuera de lugares típicos de ver, serían la Libela, donde están las iglesias estas excavadas en la roca, ¿no? Pero en mi misión, pues a mí las casas de la gente. Yo sin poder ir a visitar a la gente, ahora que estamos aislados y tal, pues no me encontraba a gusto. Pues que haya paz, que dejen a la gente vivir en paz, porque la gente es pacífica y la gente quiere vivir con sus cosas, no tiene grandes ideales, pero que la dejen en paz. Y cuando no es la guerra son los impuestos, y cuando no son las reuniones, y cuando no son cosas que les hacen hacer y que no las dejan vivir en paz. Una huella, pues la educación, creo. Yo me dedico muchísimo a la escuela, a la formación de líderes, a la formación de catequistas actualmente, y luego ahora me estoy dedicando a preparar material para nuestras iglesias. O sea, por ejemplo, las lecturas de las misas, de los rituales, el catecismo, las lecciones para los catequistas, traducirlos a la lengua local. Eso es a lo que más me dedico ahora. Y eso pues hasta ahora nadie lo ha hecho. Y yo cuando llegué allí no había nada escrito. Es una lengua hablada. Entonces ahora, en estos años, he ido preparando textos y la gente, ahora los catequistas sobre todo, nuestros jóvenes, me piden material escrito, libros, información, lecturas para formarse. Y quiero emplear mi tiempo en eso, en formarles, prepararles libros y textos, folletos y cosas para que puedan aprender y ver si hay algún libro ya escrito en su lengua que puedan. El oromo, en donde estoy ahora, y el sidamo, donde estuve antes. He estado mitad de mi tiempo entre los sidamos, mitad entre los oromos. Ahora estoy con los oromos.